Bienvenidos y bienvenidas un día más a este espacio que compartimos, donde hoy vengo a hablaros del crema marfil. Vengo a hablaros del crema marfil porque, además que es el mármol que procede de la cantera española, que es además la más grande de Europa a cielo abierto y una de las más grandes a nivel mundial, creo que es una gran desconocida y es uno de los mármoles más apreciados en el mundo entero. Los palacetes, las villas más exclusivas, los hoteles, los proyectos más vanguardistas de todo el mundo, en un porcentaje altísimo, tienen en la gran mayoría o en una parte proporcional muy grande nuestra piedra española, este mármol que le llamamos crema marfil. Cuando decimos crema marfil no hablamos solo de una piedra bonita. En realidad, y además más que mármol, es una caliza. Cuando hablamos del marfil hablamos de una caliza ornamental que se ha formado hace algo más de 50 millones de años en un ambiente marino cálido, donde en aquella época el Eoceno inferior y medio de aquel momento, la zona que hoy conocemos como el interior de Alicante, estaba relacionada con plataformas marinas y sistemas arrecifales donde se acumulaban restos de organismos como numulites, algas rojas y corales calcáreos. Con el paso del tiempo, esos sedimentos se compactaron, se transformaron y acabaron dando lugar a una piedra de tono crema bastante homogénea, con una personalidad muy reconocible, que además es una de las claves principales del crema marfil. No es un color inventado por la industria, esto es algo natural que no es sino el resultado de millones de años de historia natural. El corazón de este material, de este mármol o de esta caliza, está en el Monte Coto. También es así como le conocemos a la cantera del Monte Coto. Está entre Pinoso y La Algueña, y si os soy sincera nunca llego a saber a qué organismo oficial pertenece, a cuál de los dos ayuntamientos. Y bueno, pues son estas dos poblaciones que comparten esta cantera porque es enorme, como os digo, es la más grande de Europa y una de las más grandes del mundo que tenemos en la provincia de Alicante. El mármol de Alicante describe este yacimiento como el mayor yacimiento de caliza a cielo abierto, como os digo. Tiene una producción media aproximada de unos 500.000 metros cúbicos anuales. Esto ayuda a entender por qué este mármol, el crema marfil, no es solo un material local, es un producto que tiene una escala internacional, ya que detrás de la cantera, que tiene una capacidad de suministro tan grande como la que os comento, existe toda una cadena productiva especializada que es capaz de llevar a cabo todo el proceso de elaboración y abordar proyectos muy grandes en un corto periodo de tiempo. En esta zona tenemos una red muy grande de empresas muy especializadas que se dedican a hacer las diferentes fases, donde primero extraemos los bloques de la cantera, luego se clasifican según el color, el tamaño, la tipología, la calidad. Posteriormente se transportan desde la cantera a las fábricas que disponen de cortabloques, donde vamos a cortarlo en tablas. Transformaremos el bloque a tablas. Las tablas se cortan en 2 centímetros o en 3 centímetros, generalmente, donde el 2 centímetros suele ser el 85% de la fabricación, de la elaboración, y el restante sería en 3 centímetros. Esta diferencia en el grosor será determinante dependiendo de qué lugar va a ocupar ese mármol, para qué proyecto se va a usar, si es para una zona de
alto tráfico de gente, por ejemplo, en un ayuntamiento, en las escaleras de un ayuntamiento y en lo que es la zona de paso, recomendaríamos irnos a un 3 centímetros. O por ejemplo en una vía pública o en un parque, en una zona exterior donde esperamos que haya un paso de tráfico de gente muy alto, también recomendaríamos irnos a 3 centímetros. Para todo el resto intentaremos siempre irnos a 2 centímetros, primero porque de esa manera ahorramos en costes y además abaratamos también en cuanto a lo que es el peso que se le añaden a las estructuras, algo que es muy importante y que los arquitectos y los interioristas saben muy bien. Después de cortar las tablas, hay un proceso de elaboración donde se suelen reforzar, se utilizan una serie de elementos que nos permiten reforzar las tablas para que luego a la hora de la elaboración no se rompan. Algunas veces se resinan, otras veces se utilizan junto con esa resina unas mallas que llamamos, que son como una fibra de vidrio que se pone en la parte trasera de la tabla. Posteriormente vamos a darle el acabado final, que sería, hay muchos tipos de acabados. Podría ser el pulido, que es el alto brillo, podría ser apomazado, que es un acabado mate, podría ser un envejecido o un acabado leather, que está tan de moda, donde con una serie de abrasivos le damos un poquito de textura y al tocarlo, esa superficie nos evoca el tocar de la piel, por eso se llama leather. Hay otros acabados que se utilizan, son más específicos para, sobre todo, zonas de exterior, donde tenemos unas normativas que cumplir en cuanto al antideslizamiento, como pueden ser arenado o puede ser abujardado, e incluso una combinación de ambos, donde puede ser abujardado y cepillado, porque pueden haber zonas donde necesitamos que tenga esa característica antideslizante, pero a su vez no queremos que sea áspera, sino que al tacto sea más suave. Por eso le añadiríamos un segundo paso, como sería el cepillado. En fin, hay una cantidad enorme de acabados que están personalizados para cada tipo de proyecto. Finalmente, si el cliente es un cliente intermedio, que es el que recibe el material semielaborado y el que en sus instalaciones en el país de destino lo va a terminar de cortar a la medida del proyecto y algunas veces incluso lo instala, aquí terminaría el proceso, lo embalaríamos, lo meteríamos en unos refuerzos de madera que llamamos bundles, para que fueran protegidos en el contenedor o en el transporte por tierra, y que el cliente en destino lo pudiera recibir intacto y lo pudiera terminar de elaborar. En otras ocasiones nosotros hacemos aquí también el corte a medida y lo que haríamos es cortar esas tablas a las medidas que necesitamos para abordar las estancias del proyecto en el que estamos trabajando. Se identificarían para que el instalador, cuando reciba el material, tenga la capacidad y la facilidad de saber en qué orden va instalado. Por ejemplo, imaginaros, voy a poneros un ejemplo práctico. Imaginaros que hablamos de un spa, un cuarto de baño, un hall de un hotel, algo donde vamos a utilizar unas piedras, mármoles, cuarcitas, cualquier tipo de piedra que el cliente le haya gustado. Esa piedra tiene un dibujo, es decir, tiene una propia línea de vida. Pueden ser unas vetas que forman una serie de dibujos y que nos va a permitir cortarlo a libro, lo que decimos a libro, es decir, que lo que haríamos es que se corta todo de forma habitual, de forma normal, y a la hora de pulir, en lugar de pulir todas consecutivamente en el mismo orden, puliríamos la 1 en un orden y la 2 en el orden contrario, de forma que nos deja poder abrir ese dibujo, expandirlo y en muchas ocasiones obtener, siempre en todas ocasiones obtener unas maravillas de diseño que se pueden comparar a cualquier obra de arte como Picassos.
Por eso, en este tipo de proyectos de corte a medida, donde hay un dibujo y una trazabilidad que seguir, aquí es muy importante que sigamos el orden del corte, que además se indique para luego su instalación correctamente, porque al final lo que van a hacer los instaladores es ese puzzle que hemos metido en una caja de madera, lo van a tener que sacar, y con nuestras indicaciones van a tener muy fácil el poder abordar esa pared o esa pared con ese suelo sin que haya ningún tipo de equivocación. Y a partir de ahí pues ya vendría la parte logística que ya conlleva cada país y cada proyecto y cada destino. Como os hablaba de la zona de elaboración, esta zona que tiene esta cadena productiva especializada, que está también en esta misma, alrededor de esta cantera, pues abarca unas poblaciones que son bastantes, que muy extensas, desde la propia Romana, y Pinoso, Monóvar, Elda, La Algueña, Novelda, Monforte del Cid, todas estas, incluso hasta Aspe, toda esta zona, que es una zona muy extensa de la provincia de Alicante, se dedica en una parte muy importante a este sector y forman parte de este ecosistema productivo que ha convertido además esta zona en una referencia internacional para la elaboración y comercialización de la piedra natural a nivel mundial. Novelda en particular funciona históricamente como el gran centro de la transformación, exposición y distribución, no solo para lo que ocurre dentro del municipio, sino para toda la actividad de localidades cercanas. Desde el punto de vista más arquitectónico, el crema marfil interesa por varias razones. Tiene una densidad que es muy apreciada, está entre 2,67 y 2,69 kilos por metro cúbico, y una baja absorción de agua, normalmente entre 0,20% y 0,34%, y una porosidad abierta reducida que se sitúa entre el 0,5 y el 0,9. Sé que son datos muy técnicos, pero lo que sí que quiero es que entendáis que el crema marfil tiene una serie de aspectos físicos. Como os digo, tiene poca porosidad, tiene una densidad bastante considerable y aceptable, y una porosidad que está bastante reducida. Esto, junto con la capacidad de suministro de la cantera y toda la red que tenemos de profesionales en el sector, hace que a la hora de abordar un proyecto de una envergadura, de lo que llamamos gran proyecto, que suele estar en torno a los 10.000 metros cuadrados en adelante, es algo muy importante, y que el equipo técnico y consultor por parte del proyecto del cliente debe de saber y debe de conocer, o al menos debe de tener en cuenta previamente a la elección del material, porque en un proyecto de 10.000 metros cuadrados, una cantera muy pequeñita que tenga la capacidad de suministro de la 10ª parte que tiene el crema marfil, sería imposible determinar ese proyecto ni en años. Por esto cumple todas las características perfectas, junto con su tono beige y su gran capacidad homogénea. Es un mármol que tiene una característica que, a pesar de la gran variedad que tenemos de tipologías dentro de la misma piedra, trabajando dentro del mismo, dijéramos, fondo, del mismo tipo de fondo, si es más medio, más claro, más oscuro, esto ya es un tema más técnico, pero podemos conseguir este efecto de una sola pieza en espacios abiertos de más de 200 metros cuadrados. Por otro lado, y aquí lo quiero explicar con honestidad, el crema marfil, y es una de las cosas que es más interesante de este mármol, reúne 3 mundos en una sola piedra. Primero, una historia natural de más de 50 millones de años. Segundo, una cantera de escala excepcional.
en el Monte Coto, como hemos comentado. Y tercero, una industria local muy especializada de muchas generaciones en Alicante, que es capaz de transformar y de abordar proyectos de muy altos estándares arquitectónicos en cualquier parte del mundo. Por eso, cuando vemos el crema marfil en un hotel, en una villa, una escalera, un baño, no estamos viendo solamente cualquier piedra, estamos viendo historia, estamos viendo geología, estamos viendo la propia cantera, el esfuerzo de generaciones y generaciones de artesanos y de un oficio industrial centenario y una cultura mediterránea que está y que es partícipe de muchos de los edificios y de la propia cultura de muchos países del mundo. A mí particularmente, bueno, yo soy de las personas, esto si me escucha alguien del sector, seguro que le echo una sonrisa, porque vamos todo el día mirando al suelo, ¿no? Los que nos dedicamos a esto, pues imagino que como el que se dedica a fabricar zapatos, o como el que se dedica a vender coches, o como el que se dedica a cortar pelos, pues cada uno en su profesión, ¿verdad? Tenemos el defecto de ir es como un ordenador, es como que vamos mirando y decimos, mira, este es este tal granito, este es este mármol italiano, esto es una caliza, esto es una cuarcita, esto tal. O sea, es como que vamos analizando y vamos viendo la piedra en cualquier lugar donde estamos caminando. A mí me hace un orgullo, me da mucho orgullo, la verdad, cuando veo la piedra mía, mi piedra española, la que pues es parte de nuestra historia, de nuestra cultura y por lo que nos debe dar tanto orgullo, porque además es muy típico que esto del español es muy acomplejado, ¿verdad? No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo recuerdo que cuando supe que era la cantera más grande a nivel europeo y una de las mayores del mundo, pensé que estábamos exagerando, pensé, este ha exagerado, esto seguro que no es verdad. Pues no, es verdad. Es verdad y no sacamos pecho de ello. Y debemos hacerlo, porque esto es nuestra herencia y es nuestra cultura, es parte de nosotros. Y bueno, para terminar, antes os comentaba que tenía más de 50 años, pero en realidad no, tiene más de 70 años. De hecho, el otro día hicimos una publicación en nuestras redes sociales que podéis ver, muy graciosa, con un dinosaurio sentado en un sillón, y es que la cantera del crema marfil se formó aproximadamente hace unos 70 millones de años, pero lo más importante y con lo que quiero terminar este podcast hoy, para que os quede esta reflexión, es que ya existía 5 millones de años antes de que los dinosaurios desaparecieran. No 5 años, ni 5.000, 5 millones de años antes de que los dinosaurios desaparecieran, existía ya nuestra cantera de crema marfil. Es decir, que nuestra cantera es de la época de los dinosaurios, porque ya estaban allí, antes de que ellos se marcharan. Es algo bellísimo que me parece que debemos de honrar, de darle valor. Acordaros, por favor, siempre de lo que decimos, de que solamente lo natural es natural, todo lo demás es pantomima. Acordaos de que el marketing está fenomenal, pero la realidad es otra. Uno no puede decir que es mucho mejor calzar un zapato de plástico que uno de piel, porque esto os va a dañar el pie, os va a provocar una serie de problemas de salud enormes y es una realidad que con un poquito de sentido común uno lo advierte, ¿verdad? Lo sabe. Pues tenemos que aplicar lo mismo a la piedra natural. Por favor, en vuestras casas, en vuestras cocinas, en vuestros baños, en vuestros suelos, en vuestras escaleras, siempre elegir piedra natural. Y además, ahora que sabéis que la cantera más grande de Europa y una de las más grandes del mundo, que ya existía 5 millones antes de que los dinosaurios desaparecieran de la faz de la Tierra, es el crema marfil y la tenemos en la provincia de Alicante. Vamos a usar nuestros recursos
y vamos a usar lo nuestro. Muchas gracias por estar ahí un día más y espero veros pronto o escucharos pronto, en breve, con alguna otro tema interesante que os traigamos. Un abrazo.